Buenas, muchas veces me han consultado sobre cómo acomodar los cables, cómo sujetar los cables en la estructura o en el mismo trípode de los baffles para que no quede desprolijo, porque la verdad que queda muy feo cuando los cables están sueltos, aparte de que es un riesgo de seguridad también, cualquiera se puede enganchar con esos cables. Yo lo que uso son velcros, también llamados abrojos, ¿sí? Este me vino con algún cable, algún dispositivo que compré, no recuerdo. Digamos que sería un abrojo profesional. Tenemos en este extremo esta argolla, que si nosotros lo queremos armar no sé dónde se conseguirá esto. Acá, esta es la parte del velcro suave, digamos que es como una felpa, ¿sí? Que le han dado una vuelta y acá está como soldado, no sé qué es esto, no es cosido, es otro proceso, pero bueno, está fijo acá, agarrando esta argolla. Esto sigue, todo es el velcro suave. Y en esta otra parte empalma, también con una soldadura, digamos, supongamos que estuviera cosido, podría ser cosido si lo quiere hacer uno, con una partecita chiquita de velcro, el áspero, digamos, el que engancha en cualquier tela que sea parecida a esta. Bien. Esto, la idea es que uno pasa esto por acá, tira y ahí cierra. Bien. Lo bueno de que esto sea así es que si tenemos algo muy chiquito, queda bien, porque la parte que tenemos de velcro, el que cierra, el que agarra, es chica, es una parte chiquita. Bien. Bueno, les voy a mostrar los que hice yo y que tengo y utilizo hace muchos años ya. Son así. Son dos partes iguales, mitad velcro suave y mitad velcro áspero, digamos. ¿Se escucha? Esto, si queremos agarrar algo bastante grande, lo podemos hacer, queda bien. Si queremos agarrar algo más chico, le damos una vuelta más y queda bien. Y si queremos agarrar algo ya muy chico, cierra igual, pero queda esta parte sobrando, porque bueno, es mucho más largo que el otro que vimos anteriormente. Pero bueno, es la forma más práctica de hacerlo. Acá en su momento yo cosí esta parte, deben ser 2 centímetros que están cosidos, muy mal por cierto porque no soy costurero, pero bueno, sirvió, aguantó, no sé, ya muchos años. El tema es que esto se va perdiendo porque uno los guarda en cualquier lado en el apuro del desarme y ya me quedan pocos, así que voy a hacer más. Y no tengo ganas de ponerme a coser como hice en su momento, que me llevó mucho tiempo. Así que vamos a probar esta vez usando esto, École. Porque total estas dos partes están puestas una hacia un lado y otra hacia el otro, ¿sí? Tenemos acá la felpa que está agarrando el velcro, o sea, esto ya de por sí se agarra solo. ¿Sí? Con el abrojo esto se agarra, se queda agarrado y a su vez tiene la costura. Mientras más pongamos, más firme va a quedar, ¿sí? Así que ahora lo que voy a probar es hacer esto mismo, pero pegándolo con École, que es algo parecido a la gotita, Loctite o bueno, varios pegamentos de esos que son anaeróbicos, o sea que secan con la falta de aire. Entonces, vamos a ver medidas de esto. El que yo hice y que me funciona bien tanto para las estructuras como para los trípodes y para enrollar cables. Mide 22 centímetros de largo, digamos. Y acá tenemos una unión, ¿sí? Así que bueno, cada tramo tiene unos 12 centímetros. En este le voy a dar un poco más, le voy a dar 13 centímetros a cada parte para poder empalmarlas con un poco más de superficie y que agarre un poco más, ya que no va a estar cosido, sino que va a estar pegado con esto. Esto lo venden en mercerías, lo venden por metro y se los venden así, las dos partes ya pegadas, ¿sí? Tenemos la parte de felpa, digamos, y la parte áspera del velcro. Así que directamente medimos y cortamos las dos partes iguales, es lo más práctico. Como dije anteriormente, vamos a hacer de 13 centímetros cada parte, así que acá
Voy a cortar. Listo. Ahora separo esto. Con eso más que suficiente. No le pongan mucho pegamento porque esto traspasa la tela de este pegamento. Cuando empiecen a presionar se les va a pegar el dedo si le ponen mucho pegamento. Bueno, ya está. Esto no sé bien cuánto demorará en secar del todo, pero ya tenemos nuestro abrojo para agarrar cables. Ya lo podemos usar. Súper simple y económico. Y van a tener los cables bien prolijos. Una soncera. Espero que les haya servido. Yo voy a seguir haciendo más abrojos. Compré 2 metros, así que tengo para entretenerme un buen rato. Adiós.